Buen día a todos. Gracias por acompañarnos en este día. Vamos a tener un tema muy de actualidad para la ocasión. Como dicen por ahí, no hay, no hay plazo que no llegue ni fecha que no se cumpla. Entonces, esta ocasión nos toca ver el vencimiento de las declaraciones anuales de personas físicas que será este próximo 30 de abril. Eh, Estamos muy contentos, tenemos una muy buena participación en este webinar y buenos días, Jaime. Les presento Buenos a días, Armando. Buenos días a todos. Jaime Salcedo de la oficina de Guadalajara, socio de impuestos, que en esta ocasión pues también forma parte del equipo que brindaremos este webinar y que contará con muchos temas de puntos finos, sobre todo de aspectos a cuidar en la declaración que ya inclusive pues el portal del SAT ya tiene, pues ya está funcionando y ya está con varios puntos que vamos a comentar. Y además ya debiste haber presentado tu declaración, Armando, a estas fechas. Digo, Pues sí, ya digo, a hoy, sugerencia tuya, ayer presenté la mía muy bien. y sí, para ver varios temas y la verdad es que sí, hay aspectos muy importantes y puntuales y Oye, y hay ahorita, cambios, ¿no? Hay perdón, cambios en el formato. Vimos algunas cosas nuevas que las iremos comentando sobre la marcha, que hoy ofrece el portal que no venían anteriormente. Ahí las iremos platicando. O si quieres, vamos comenzando, Armando, ¿cómo así ves? es, de acuerdo, arrancamos con el tema porque sí, son Sí, pues muchos mira, aspectos. pretendemos tocar. Hay que hablar de quiénes están obligados a presentar declaración anual, hay que hablar de la fecha de presentación, bien decías ya que es el 30 de abril como fecha límite, qué tarifa es la que vamos a utilizar y no equivocarnos porque hubo una actualización de tarifas, qué hay de la información precargada en el portal del SAT, la firma electrónica y la necesidad de contar con ella que esté vigente o en su caso la contraseña, y qué hacer con los saldos a favor de impuestos. Exacto, que fue un tema pues que empezó a sonar muy fuerte desde el año pasado con el famoso sistema de devolución automática, ¿no? Sí, ahora que es esta declaración anual, déjame verlo así, es un aglutinamiento de información, una concentración de todo tipo de ingresos que hayamos obtenido por cualquier concepto, de todos los que están mencionados en la ley del impuesto sobre la renta, que es la que nos obliga a presentar esta declaración anual. Haciendo una remembranza, yo decía, bueno, ¿y por qué tenemos que presentar una declaración anual? Primero, porque la ley del ISR nos obliga, la Constitución también nos obliga a pagar los impuestos y el mecanismo es a través de la declaración anual. Pero ¿qué pasa si no la presento, Armando? ¿Puedo no hacerlo? Bueno, también, como dice la propia ley, también establece pues diversas sanciones, diversas consecuencias y pues sí, es una obligación que te Entonces lo puede, hacemos más por obligación que por ganas. sí, Finalmente, por eso son normalmente, impuestos, ¿no? Son impositivos, exacto, son forzosos y por eso no son agradables. Y decía Benjamin Franklin que en esta vida hay dos cosas seguras, la muerte y pagar impuestos. Entonces, muerte de pues los listos para impuestos. presentar nuestra declaración anual con todos los ingresos acumulables que existan, con todos los ingresos exentos, con datos informativos que debe de llevar y que los iremos ir platicando. Si tienes ingresos por copropiedad, si tienes el recuento de tus deducciones personales a que tuviste beneficio de poder tomarlas ahorita en la declaración anual. Y sobre todo eso de conocer si bien pagas impuestos, pero también hay que pagarlos tal cual como lo marca la ley y tal cual como los beneficios que también marca la ley y las oportunidades y a veces hay situaciones que se pueden ir previendo durante el ejercicio para ir ocupando al máximo pues a todos aquellos beneficios que puede establecerse para efectos de hacer un correcto pago de impuestos, como el Oye, que tema. eso nos motive a presentarla, ¿no? Es decir, la toma de deducciones. A lo mejor ni obligado estoy, pero resulta que sí tengo por ahí algunas deducciones personales que puedo tomar y que ese es un motivo para presentarla. Así es. Sí, como vamos a ver casos que, pues, si bien puedes no estar obligado, pero también puedes optar por hacerlo, ¿no? ¿Sí? Vamos platicando primero, si quieres, de las que más se presentan, que son las declaraciones de los que obtenemos ingresos por sueldos y Por sueldos y salarios. salarios.
Estas personas, este tipo de contribuyentes, por supuesto que están obligados a presentarla, pero ¿cuándo y quiénes? Veíamos en la legislación que siempre que se obtengan más de 400,000 pesos en el año, estás obligado a presentar declaración anual por ingresos, por conceptos de salarios, El sueldos y salario. salarios, por todos los que engloban los sueldos y salarios, ya sean los sueldos y salarios, las prestaciones, el PTU, las Exacto. indemnizaciones. Todos estos conceptos, si sumados nos dan más de 400,000 pesos, en automático estoy Estás obligado a obligado. presentar declaración anual. Así es. También el tema de los trabajadores, de los patrones. Si trabajaste para dos o más patrones en el mismo año, aun cuando no has rebasado la cantidad de los 400, debes de presentar la Declaración anual. declaración Yo, anual. yo me, yo me cuestionaba, ¿y por qué? Bueno, pues resulta que puede ser que en un ejercicio, en un mismo ejercicio, en un año de calendario, estuviste con dos patrones y uno de los dos te dio una gratificación. En mayo le aplica la exención, cambias de empresa, te vas a la El siguiente patrón. empresa, viene el pago del aguinaldo, te dan eh, una nueva gratificación anual y estaría esa persona viéndose beneficiada con dos exenciones sobre Doble un mismo exención. concepto. Que Sin precisamente ahí duda, es cuando luego hay distorsión en el impuesto anual, porque la retención, pues una exención fue aplicada en esta ocasión por dos veces, y al momento de acumular, pues la exención solo aplica en una sola ocasión, y ahí es cuando pues resulta que sí tienes un ajuste al impuesto anual que debes de cubrir. ahora puede resultar benéfico porque si en la primera chamba tenías más ingreso que en la segunda, lo más seguro es que en el resultado del ejercicio te dé un saldo a favor que Ok, pudieras obtener en devolución. se ajusta el Eh, impuesto, a exacto. nuestra audiencia, Armando, estamos llegando por ahí a las 1,000 personas. Les vamos a pedir que el que ya no logre conectarse lo haga a través de Facebook. Está también disponible Ese estamos en canal. vivo, pues, de suerte tal que pueden conectarse a través de esa plataforma. Bien, recordemos que como empleados tenemos que avisarle al patrón si vamos a presentar nuestra propia declaración anual y entonces hay que manifestarlo por escrito. El hecho de que tú le manifiestes por escrito en una época que vas a hacer tú tu propia declaración anual, el patrón podrá hacerte el cálculo si no llegaste a los 400,000 pesos. Pero, ¿qué sucede si cambio de opinión? Es decir, si le avisé al patrón que presentara Mi eh, declaración. que hiciera mi cálculo anual y resulta que después ingreso al portal y me doy cuenta que pudiera yo tener un beneficio, dado que se me había olvidado que tenía ahí algunas deducciones personales que quiero tomar. A pesar de que presenté el escrito al patrón para que no me hiciera el cálculo anual, ¿yo puedo presentar mi declaración anual? Sí, yo considero que sí, Sí, sin sí duda, ¿no? podrías, Sin duda es una sin facilidad duda. una obligación que todos tendríamos y que podemos tomar. También hay que recordar que si dejaste de prestar servicios antes del 1 de diciembre, el patrón ya no efectúa el cálculo anual. Entonces, sí estarías también en esa posibilidad o obligación de presentar tu propia declaración anual. Así es, y es importante porque también el tema del ajuste al impuesto, que también el patrón tiene la obligación de hacer un cálculo, y es por eso es importante el tema del, tanto del aviso como de esta situación de que estés obligado si dejaste de trabajar antes del 1 de diciembre. Bueno, si prestaste servicios a personas que no efectúan retenciones, como es el caso de trabajar en alguna embajada o en algún organismo internacional, como nacional, ellos no efectúan la retención del impuesto sobre la renta y te toca a ti en lo individual pagar los impuestos en México. Así es. Si recibiste también temas de jubilación, pensión, liquidación, algún tipo de indemnización laboral, incluso las del Seguro Social, y rebasas estos 400,000 pesos, hay que presentar También declaración estás anual. obligado. Y aquí hay también un tema típico que luego se reciben pensiones de dos lados, entonces también, pues, en teoría solo uno debe de aplicar la exención, entonces también luego hay situaciones que pues no hay esa comunicación y ambos aplican la exención. No, Entonces, no habría forma, ¿no? Porque, sí, porque en vamos, el teoría, patrón ni siquiera se podrían ni siquiera conocerse y aunque se así es, conocieran, pues no puedes tú tomar la información del otro. así es. Entonces sí, es por eso la importancia de la declaración anual. Ahora, hay personas que no están obligadas a presentar la declaración anual, estarían exentas, diríamos, de presentar esta Exacto. obligación, ¿sí?
los que no hayan tenido más de 400,000 pesos y que hayan trabajado con un solo patrón. Así es, Incluso si lo rebasaste y el patrón expidió los FDI por la totalidad, tampoco estarías obligado. Sin embargo, yo en mi opinión, yo no lo recomiendo porque sí llegan después estas cartitas de invitación así a es. pedirte que la presentes. También si obtuviste ingresos por salarios y al mismo tiempo obtuviste ingresos por intereses que de tipo bancario, pues que no hayan excedido de 20,000 pesos, tampoco estarías obligado a presentar tu declaración anual. Esto de acuerdo con esta regla miscelánea aquí anotada, 31711. Y también en esa misma regla también te habla de que acaso que no aplicaría también esto si obtienes una pensión, jubilación o indemnización, ¿no? Entonces sí deberías de presentar tu declaración anual. Ahora, a pesar de esto, si obtuviste ingresos de los que estás obligado a informar, que no se pagan impuestos, pero que estás obligado a informar, como es el caso de los préstamos, donativos y premios, sí estarías obligado a presentar declaración anual. Oye, Así es. pero no rebasé los 400,000, pero tienes préstamos, donativos y Sí, premios obtenidos que rebasan los umbrales manifestados en la ley, que ahorita los comentaremos, sí estás obligado a sí, sí, presentar declaración anual. exacto, Y una facilidad, Armando, para este régimen simplificado de confianza, exacto. Que no que aplicará la declaración anual, ¿no? No podrá no presentarla, que está en la miscelánea fiscal. dice podrá, pero ¿puedo presentarla? Es decir, resulta que si la presento me da saldo a favor de ISR, ¿lo puedo hacer? Sí, Pues ¿por qué sí, no? Pues dice porque pues es podrá. una facultad, ¿no? Es una facilidad. Es una facilidad para no presentarla, pero no es Así es. una Sí, limitante a que no es una te limitante. obligue a no presentarla y que entonces se consideren los pagos mensuales como definitivos. Puedo Exactamente. presentarla, sí. Y te Sí, va arroja más saldo a en, favor y lo puedo compensar posteriormente, sí. claro, va más tener como que tendencia a facilidad administrativa, ¿no? Pero efectivamente, si hay un saldo a favor o te conviene en la mecánica, pues la verdad es que sí, sería mucho Fíjate mejor. que metiéndose al portal del SAT, hoy nos encontramos con Ah, esta sí. novedad, ¿no? Con este calendario. ¿Cómo le llamaste tú? ¿Latencia o qué me dijiste? Un semáforo de tráfico Un semáforo de tráfico. El de día de los hoy, días. fíjense que he actualizado el material. El día de hoy, martes 7 de abril, a las, ¿qué son ahora? Las 10:13, estamos en naranja ya. Ajá, Si lo hubieras presentado por ahí de las 3 de la mañana, el portal dice está está vacío. completamente vacío y puedes presentar tu declaración anual sin problema. Si lo haces a las 12 del día, es el momento más álgido. Entonces, pues elige el horario que quieras presentar declaraciones anuales. Dice la autoridad que ahora te va a estar mostrando esta Ayer seguí tu consejo y presenté mi declaración a las 6 de la tarde y sí, o sea, muy rápido cargó la página. Pues qué A ver, bueno, vamos a porque ver yo los estuve detalles. ingresando por ahí a las 3:30, 4 de la tarde y el portal simplemente no nos daba acceso. Sí, Curiosamente, el día primero, si se fijan en está en el rojo. calendario, estaba en rojo, el sábado santo y domingo están en verde. Entonces, ¿quieres presentar también declaraciones anuales con libertad? Hazlo en fin de semana. Sí, más o menos subió 150,000 declaraciones. Ayer estaba en 2,400,000 aprox. Sí, sí, subió hoy el dato que aparece en el portal, es que 2,587,000 personas ya presentaron su La declaración declaración. anual de los más de 35 millones de RFCs de personas físicas que existen. Sí, Entonces, claro. pues estamos Todavía muy lejos faltan. todavía de la cifra que la autoridad estaría pensando de personas que van a presentar su declaración anual, que solo se puede presentar durante este mes de abril, solo Así durante es. abril. Me decías tú que hay una facilidad para pagar en parcialidades. Sí, claro, ese también es muy buena porque, pues dentro del tema es que no puedes no garantizar el interés fiscal, es una facilidad. Puedes seleccionar las facilidades siempre y cuando la primera parcialidad la hagas el día 30 de abril y el mismo sistema te da las líneas de captura y siempre y cuando pues los pagos se hagan en las fechas máximas de las líneas de Oye, me captura. decías que tú la tomas siempre esa y si te da a pagar una cantidad así, no sé, 2,500 pesos, ¿todavía puedo tomar esta facilidad? Todavía se puede. Creo que la página marca, sí marca las seis mensualidades.
No recuerdo si marca también 3 o 6, pero bueno, creo que seis mensualidades son las que yo escogí para dar en abonitos el pago como del el impuesto tope. del ejercicio. Oye, la tarifa que vamos a usar es la que estaba vigente para el año anterior. Exacto. ¿Sí? Aquí ya viene pues la tasa máxima del 35% y sí, pues, la tarifa utilizando el tema de la página del SAT, pues también con esta tarifa podemos verificar el cálculo del impuesto. ¿Tú eres de lo que lo practica primero en Excel y luego lo compara contra el formato o te vas simplemente con lo Sí, que diga el portal y se acabó? no, sí me gusta, soy un poco escéptico. Sí. Vieja guardia, ¿no? Verificando todas las exenciones por renglón, que si la exención anual tiene 30 UMAS, el Sí, PTU le sí, tocan 15, todo esto establecido se acordará en el artículo 93 de la ley del SR, en las diferentes fracciones que nos brindan todas estas exenciones en el pago es del importante. impuesto cuando hacemos el cálculo anual de personas que obtengan ingresos por sueldos y salarios. Sí, que ves que aquí también siempre está el tema de la controversia de la UMA o del salario mínimo y que todavía hay temas ahí rebotando, inclusive en la Prodecon, ¿no? Que están peloteando si qué debe ser Sí, correcto. las sumas, estas unidades de medida y actualización que ahora tenemos para eliminar el concepto de salarios. Exacto. Ahora, en la declaración anual vamos a presentar también de manera informativa ingresos que se consideran exentos o que no son ingresos como tales, pero hay que manifestarlo. Es el caso de la enajenación de la casa habitación del contribuyente por el monto exento que ya ronda Y los vamos a ver, los 6 casi 7 millones millones de aprox. pesos. Ujú. Que este siempre me ha generado controversia porque hay dos apartados donde pudieras manifestarlos. Uno en datos complementarios, que es, ahí viene un renglón específico para ingresos por venta de casa habitación del contribuyente como ingreso exento, pero también en enajenación de bienes puedes llenar Incluir. el dato. Entonces, tener cuidado, pues, si no quisieras llenar ambos, considero que con llenar uno de los dos lugares, uno de los dos apartados sería suficiente para manifestar este ingreso. Así es. El tema de préstamos, donativos y premios también es muy importante porque también hay disposición expresa de que si no se declaran estas operaciones, se vuelven ingreso acumulable, ¿no? Entonces, para evitar dolores de cabeza y para cumplir con esto, sí es importante hacer un resumen o bueno, un análisis de si recibimos estas operaciones para efectos de incluirlas y no caer en una presunción, ¿no? De que la ¿Te autoridad acuerdas cuáles están exentos, Armando? del préstamo, ¿te refieres los montos? Los préstamos estamos obligados, sumados los tres, hasta 600,000 Hasta pesos. De 600,000 donativos, no pagan impuestos los que sean entre cónyuges o descendientes o ascendientes en línea recta. en línea Y recta. ahora que está de moda poner en las bodas que si ya no quieres dar un Ah, regalito, ya no hay mesa de regalos, se pone una cuenta bancaria, esos podrían también considerarse donativos, pues sí, ¿sí? sí, Y también. más o menos son 270,000 pesos los que puedes recibir por Lo ese. máximo que puedes recibir y entonces sí estarías en un tema que pudieran, te podrían cuestionar de dónde están esos depósitos, de dónde salieron. Entonces sí, claro, Sí, claro. Manifestar siempre herencias, legados, sobre todo aquí con el tema y qué valor le pongo, ¿no? Porque si son acciones, ¿a qué valor las declaro? Porque no tienen exacto. propiamente un valor como Un tal. Si valor son acciones, de está más adquisición. fácil, pues el dato del que venga en el impuesto predial o que esté manifestado en la escritura. Pero hay conceptos que no, pues, sería más difícil establecerle un valor, como es el caso de las acciones. No sé Sí, qué claro. línea sigues, Armando. Nosotros acá pensamos siempre poner el valor nominal de la acción. El valor nominal, sí, claro, porque también luego el tema de, pues el momento en el que determinas el ingreso, pues que ahí sí es claro y decir que es el momento en que ejerzas la opción pues tengas el ingreso. Pero sí, en el momento en que dices, "Oye, ya tengo la adquisición, pues bueno, pues el valor nominal sería lo más cercano al valor que te Y están. además tienes una base sólida de dónde tomaste Así el dato, es, ¿no? exactamente. Por lo que Y, toca a y viáticos esto, también informarlos, son exentos. Y acuérdense que hay algunas ocasiones en que son timbrados de parte del patrón al trabajador cuando se dan con antelación y cuando son a reembolso, pues estos realmente no aparecerían. sí, y aquí la importancia del control también del viático, ¿no? Porque ves que también si hay un tema que no se comprobó o que se quedó como parte
se quedó depositada en las cuentas del trabajador, pues eso también deberá formar parte de la base si no son comprobados. Entonces hay que tener, Se bueno, convierte en un obviamente ingreso también improbable. atendiendo las facilidades que hay en el reglamento de impuesto a la renta, en el tema de cuáles podrían no comprobarse, pero sí habría que tener ese análisis muy, muy presente, porque si tienes una devolución y el SAT pues, te requiere los estados de cuenta, muy probablemente te va a preguntar sobre los depósitos de los viáticos y tendrás que hacer un análisis de cómo Sí, ya fueron. decíamos de estos de casa habitación, que son 700,000 UDIs, son 6,65,000 pesos, tomando en cuenta el valor de la UDI al 31 de diciembre, o el tema de las ventas de bienes muebles que no sean acciones. Cualquier persona que venda su auto, un televisor que tengas en casa, un celular, cualquier Ajá, concepto que quieras vender, también debería de manifestarse ahí en el apartado de enajenación de bienes si rebasan estos conceptos, ¿no? Estos montos. Eh, ya decíamos lo de los 600,000 pesos y el tema de los donativos entre cónyuges. ajá, y las herencias que hasta ahorita, como ponemos ahí, pues están exentas. Ves que también hay, pues ha habido, somos de los pocos países de la OECD que todavía los tenemos exentos. Entonces hay Hubo dos presión ahí intentos, para, ¿no? Uno por parte de Morena y otro por parte de Movimiento Ciudadano, pero sí, pero no, no, pues no afortunadamente progresaron. hasta ahora no han Así fructificado es, y seguimos con una exención total por lo sí, que toca a sin las herencias límite. y a los legados. Oye, y en materia de deducciones personales, a las que todos los contribuyentes tenemos derecho, no solo los que tengan ingresos por sueldos y salarios, sino todos Todo en prácticamente, general. tendríamos derecho a tomar, que se quedarían fuera quizá los reciclos, los del régimen simplificado de confianza, que pues a ellos no les aplica por ser Una facilidad una administrativa. facilidad o un régimen que no lo permite, pero en el resto de los casos, estos son útiles para Sí, disminuir nuestro impuesto anual. En materia de salud, hay que recordar todos los que entran, que son los gastos médicos, dentales, hospitalarios, incluso el tema de psicología y nutriología, porque pues así cada es, vez somos más locos y más gordos en este país, me ya apunto, los incluyeron. y ahora son deducibles. Las medicinas, siempre y cuando estén incluidas en facturas de hospital, Facturas. es frecuente escuchar que nos dicen, oye, aquí están los comprobantes de las medicinas que compré en una farmacia. No, esas no se Esas pueden no. deducir. Esas, Exacto. la mayoría de estos gastos vienen precargados en el portal del SAT, vale la pena Revisar uno por revisarlos. uno, ¿eh? Revisar uno por uno, porque luego sí tienen temas pues, muy, bueno, ahí vamos a hablar también de los visores, ¿no? Pero sí tenemos que revisar, bueno, la sugerencia es revisar muy a detalle todo lo que está precargado, porque sí en esto de los personales es un renglón muy importante que es precisamente lo que podemos optimizar y aprovechar estas deducciones, ¿no? Sí, cualquier aparato, cualquier estudio clínico, los lentes, pero se refiere al lente, no al armazón, Sí, sí, exacto. el que se puede deducir. Deducir. Las primas de seguros de gastos médicos Ese es muy, mayores, muy común, ¿no? Este es muy común. Y también atendiendo el requisito, recuerden que pues aplica para pues, cuando sea el beneficiario, sea pues, obviamente el contribuyente o bien sus descendientes en línea recta o bien el tema de cónyuge, pero siempre y cuando ellos no tengan ingresos superiores a la cantidad que establece la ley del impuesto a la renta, porque entonces ellos no podrías deducir esto tú, sino los el denominan como dependientes económicos, ¿verdad? Exacto, exacto. Entonces hay que tomarlo en cuenta, porque luego también ponen, por ejemplo, honorario médico de tal persona, o para lo mejor tu cónyuge, y tu cónyuge sí tiene ingresos o gana más que tú. Entonces, Exacto. sí, sí está Sí. complicado. Y ahí hay que cuidar a nombre de quién podemos debemos pedir la factura para poder aprovechar esto, porque si no, aquí tenemos esa limitante. Si ambos obtienen ingresos, tenemos el problema, ¿no? En temas de educación, recordar que también las colegiaturas son Es importante, una ajá. posibilidad que podemos tomar. Y aquí hacer nada más hincapié en que si los cónyuges como tales o los papás o mamás de las personas que estén en preescolar, primaria, secundaria, profesional o bachillerato, cada uno de ellos, si los dos tienen ingresos, cada uno de ellos puede tomar esta deducción. Es decir, los dos son contribuyentes, por tanto,
Tienen cada uno de detalles, los dos claro. tomar el beneficio de deducir lo que corresponde. Lo único que hay que hacer es, pues en las escuelas, solicitar el comprobante a cada contribuyente, al papá y a la mamá, para que sea posible tomar La el deducción. beneficio. Hay que contar con el CFDI y es por concepto eh, de colegiaturas. No, no se puede deducir lo que sea por concepto de inscripción o reinscripción. Sí se Exacto. puede deducir el transporte escolar si resulta obligatorio, que eso se da más, me toca verlo más pues en la Ciudad de México que Sí, que en otros en lugares. otras regiones, ¿no? También los gastos funerarios, ojalá porque no sean los propios, pues, que sean de otro. Eso si el comprobante lo tienes a tu nombre, es posible deducirlo en la declaración anual. Por ahí también habían planes de paquetes, ¿no? Que vas pagando por si llega esa fecha, pero pues también la ley te dice que ahí no aplica, sino hasta que suceda. Hasta que Pues suceda. no, no se vale adelantarse. Exacto, ni tampoco los temas de cuidar estos células, ni nada de este tipo de Ajá, conceptos. La autoridad nos permite efectuar la reducción. Ese almacenaje de células tampoco es posible. exacto, tampoco entra en esto. Por lo que toca a los intereses reales, se refiere a la casa del contribuyente. Dice cuando compre su casa habitación, no Sí, sus casas habitación. se supone Digo, nos que toca ver luego que aparezcan ahí en la declaración anual más de un crédito hipotecario. Puede ser que los dos sí. créditos hipotecarios o tres correspondan a una sola vivienda, adelante, pero me refiero a que haya dos créditos hipotecarios de dos viviendas diferentes, solo puedes tomar una, porque Así la es, legislación se refiere específicamente a a la casa del contribuyente. exacto. En materia de donativos, también son deducibles, hay que recordar que hay reglas, pero Hay podemos topes. efectuar la deducción de hasta un 7% de los ingresos acumulables del ejercicio anterior. Las aportaciones complementarias al fondo de retiro también las podemos diferir el impuesto, pero se Sí, puede mejor. disminuir de la base del impuesto del ejercicio. Y lo que corresponda pues a los impuestos cedulares, si es que tu estado Ujú. tiene este impuesto cedular adicional a los sueldos y salarios. En El- materia de pagos en el extranjero por conceptos de deducciones, hay que recordar que se puede utilizar aún teniendo el RFC genérico que se manifiesta en el Ujú. extranjero, pero podemos tomarlas, estas deducciones con las reglas y Cumpliendo con, demostrando que se así es. efectuó el pago. Y también bueno, el requisito general, ¿no? También creo que ya lo mencionamos, el de ser pagado forzosamente con tarjeta de crédito o transferencia, porque de otra forma, creo que hasta el propio portal, pues, si viene Con cheques, ¿no? efectivo, Todavía se no. usan los cheques con cheque. Pues, sí, 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 todavía. Pero, por ejemplo, si es efectivo, el SAT no va a considerar eso precargado. De hecho, no te aparecen precargados, como bien Así comentas, es. los pagos en efectivo. Entonces, sin duda Hasta hay hay que que estar cuidar ese tema, ¿no? al momento de estar efectuando esos Exacto. gastos, es recomendable que se verifique justamente Exacto. el Exenciones. RFC y la forma de pago, que eso es lo más importante. Así es. Hay que recordar que tiene tope, tienen tope, estamos topados Ah, hasta el 15% de los ingresos o 5 UMAS. Es frecuente que también nos preguntan, oye, entonces ¿puedo deducir el gasto médico? Sí, compadre, pero no tienes ingresos fiscales, pues no te sirve de nada. sí, ya no aplica. Mejor ni lo solicites porque podrías caer hasta en una discrepancia fiscal porque no ¿De dónde? tienes ingresos fiscales que estés declarando y estás obteniendo CFDIs a tu nombre, pues hasta la autoridad podría preguntarse de dónde ¿De estás obteniendo dónde? ingresos Exacto. para poder efectuar el pago de estos gastos que salen timbrados a tu nombre. Así es. ¿Qué más hay que declarar? Bueno, si estás obligado, es decir, si además de sueldos o no tienes sueldos, pero tienes ingresos por una actividad empresarial, incluyendo el reciclo, honorarios, como tal, o arrendamiento en automático, Ya estás estás obligado a obligado. presentar declaración anual por el hecho de estar presentando declaraciones periódicas. Ahorita les vamos a comentar. Además, en la declaración anual vamos a declarar los ingresos por enajenación de acciones que estén en bolsa en un apartado específico para este concepto. Por adquisición de bienes. ¿Cómo voy a pagar impuestos por haber adquirido un bien? Sí, sí, pudiera ser el caso
que te encuentras un tesoro y hay que declararlo, que Sí, tienes un claro. ingresos por accesión, es lo más común que se nos da en los inmuebles cuando tienen excedentes de tierra, hay que manifestarlos en la declaración anual. Los ingresos por intereses, no solo bancarios, sino te dedicas al agio, a prestar dinero y cobras intereses, pues estás Sí, obligado a presentarlo en la declaración anual para obtener premios de raspadito, de la Lotería Nacional, de donde te lo obtengas, necesitamos manifestarlo en la declaración anual. Ingresos por dividendos o cualquier otro que se te ocurra, que recordemos que otros, pues ahí la legislación también dice estos, entre otros, entonces pueden ser otros que mañana se nos ocurran, ¿no? conocidos o por conocerse. Y es aquí donde entrarían las criptomonedas, ¿no? Si tuvieras un ingreso por fluctuación, inclusive, también También. intereses. Ahora, si tenemos ingresos por actividad empresarial o por servicios profesionales, hay un apartado especial también donde debemos manifestarlo, donde vamos a considerar, pues a determinar el ingreso acumulable, todas las deducciones que debemos de llevar, igual que cualquier sociedad, determina la utilidad, manifiestas el PTU en caso de contar con empleados y tienes derecho también A a las, disminuir de la base el PTU que hubieras pagado del año anterior. recuerden que aquí todo es sobre la base de flujo de efectivo, tratándose de personas físicas. Y un tema con la PTU también interesante es que, por ejemplo, cuando no estoy obligado, por ejemplo, si opto por, soy reciclo y opto por no presentar la declaración anual, eso no me exime de calcular la PTU. Entonces también eso hay que tenerlo en cuenta, porque si aplica y tengo empleados, tengo que calcularla, no obstante, no presente yo mi declaración anual. Sí, muy bien. Ahora, tengo ingresos por arrendamiento. Recordemos que tenemos la opción esta que le decimos ciega, opcional, de deducir sin comprobantes hasta el 35% de los ingresos que hubieras obtenido en el ejercicio por concepto del uso o goce temporal de bienes. También adicional, a pesar de haber tomado la deducción Opcional. opcional del 35%, puedo deducir también el impuesto predial. Ahora, quiero abandonar la deducción opcional porque tengo comprobantes de mantenimiento, de pago de comisiones, de salarios, de los renglones específicos que nos marca la legislación en materia de arrendamiento, porque no se puede todos, son nada Mm, más lo que corresponda a depreciación por construcción, adaptación. seguros, salarios, comisiones, decía yo, mantenimiento, Requisito intereses, mayor. solo esos conceptos, pero son mayores que el 35%, puedo tomarla. Si en los pagos mensuales yo tomé deducción ciega, el Código Fiscal de la Federación establece que las opciones son anuales y no pueden variarse respecto del mismo ejercicio, pero hay una salvedad en el caso de arrendamiento. En el arrendamiento pude haber tomado mensualmente deducción opcional y en la declaración anual sí puedo cambiar Puedo a cambiar. comprobantes. O al revés, pude haber tomado mensualmente la opción de comprobantes y en la declaración anual cambiar, porque así me convenga, a la opcional y no violenta el artículo quinto del Código Fiscal de la Federación. ¿Y deberías hacerlo por todos tus inmuebles? Eso sí. Eso sí, ¿no? O sea, no, si tienes dos, tres inmuebles, no puede ser un mix O de tomar en unos opciones. el que más te convenga y en Ándale, otros ándale. la otra opción Sí, no se puede. exacto, eso también es. Problema que obedece seguramente cuando hay ingresos en copropiedad, ¿no? Ajá, exacto. O bien que Porque tengas ahí más de pues, un sí, inmueble. la misma línea también bajo esos tipo de inmuebles. Bien, en ingresos por dividendos, fíjense que, perdón, se me olvidó un detalle, una novedad que viene ahora en la declaración anual, en este nuevo información que nos brinda el SAT. A diferencia del año anterior, ya aparecen las personas que te efectuaron retención. En la declaración anual del año pasado teníamos que estar capturando de uno Poniendo por el uno RFC. los RFCs de las personas que nos efectuaron retención en materia de arrendamiento. Ahora esta declaración más robusta ya aparece precargada esta información. Esa sí es una novedad que nos encontramos en la declaración que no venía en el año anterior. En ingresos por dividendos, desafortunadamente todavía no vienen precargados, hay que andarlos rastreando. Evidentemente, si te los timbraron correctamente con el CFDI, pero sí tienes que obtenerlo por parte de la empresa que te hubiera efectuado el pago de dividendos porque no lo vas a encontrar precargado en la Y ahí también declaración. tienes que capturar los RFCs, ¿no? Sí, y debe de subirse incluso pues aquí uno por uno, ¿no?
Ajá, Recordemos que yo puedo acreditar el impuesto sobre la renta que hubiera pagado la sociedad siempre y cuando lo lo acumula, piramide, ¿no? Como claro. dicen ustedes en su tierra, haces un gross up, su Un gross traducción up, sería lo lo grosopeas, piramidas. ¿sí? El CFDI va a incluir todos los datos del dividendo, que es el ingreso neto, es decir, el dividendo neto recibido, el ingreso piramidado y el impuesto sobre la renta acreditable. Y si los dividendos que nos pagaron corresponden a dividendos generados del 2014 hacia acá, Hacia es decir, adelante, COFIN del 2014 a la fecha, esas adicionalmente llevan una retención del diez por el ciento. 10%. Lo desafortunado acá es que ese 10% no resulta acreditable para el pago de impuestos del contribuyente. Siempre que me toca ver reparto de dividendos, hay que advertir siempre que guarden un poquito porque puede ser Un ajuste muy probablemente que te resulte a pagar en la declaración anual. todavía. Y es que siempre ha sido controversial este 10%, ¿no? Siempre fue y ves que también reciente se Oye, y no lo confirmó. podemos acreditar. La empresa Sí. pagó el 30% cuando tú piramidas, vamos viendo este ejemplo. Ajá. Resulta que me dieron un dividendo de 1.196.300 pesos, yo lo tengo que piramidar por un factor del 1.4286. Oye, porque así lo dice la ley, no, porque es el que corresponde del La 100% al piramidación. 70%, ¿no? ¿De dónde Ujú. saco el 70? Pues vamos a darle la tasa del ISR del 30%, obtenemos este 70, que nos lleva a un factor de acumulación del 1.4286, de tal suerte que yo en la declaración anual como contribuyente termino acumulando 1.709.000, pero recibí nada más 1.196.000 líquido ahí en la cuenta de banco. Pues sí, pero vamos a pagar impuestos sobre 1.709.000 teniendo derecho a Acreditar. restar o disminuir el pago que ya pagó la sociedad por 512.000. Pero recordemos que la tasa en personas físicas puede llegar a ser hasta del 35%. Entonces, es ahí donde pues, la sugerencia siempre es conserva un poco de tus flujos, no te los gastes todos, porque el impuesto anual va a ser Todavía te mayor que el falta. impuesto Ujú. pagado por la sociedad. Te puede Eso, dar a cargo un 5%, hasta un 5%. Pero no solo eso, va a jalar a los demás ingresos, a los ingresos que tengas por salarios, por todos los demás capítulos. por todos los demás, como finalmente yo lo veo como una especie de, te gusta que lo define así, un cono de la abundancia en donde le vas echando los sueldos, los intereses y todos en la medida que va creciendo los ingresos acumulables, la tasa impositiva desde el 0% va creciendo hasta llegar al 35%. Por eso, cuando hay ingresos por dividendos y tenemos más ingresos por otros conceptos, lo más seguro es que te dé a pagar. Si tienes ingresos por dividendos, únicamente por dividendos, y no rebasas la tasa del 30%, que es la cantidad de ISR que ya pagó la sociedad, te puede resultar a favor y Claro. podrías pedirlo en devolución. Sí. Sí, aquí lo interesante es que también el CFDI de emitido hay que revisarlo también, o sea, casi, casi como tus deducciones personales, también hay que revisar bien el CFDI del impuesto a la renta retenido para que, digo, si bien no aparece en el precargado, pero sí tengas elementos, por ejemplo, por si sales con este saldo a favor, ¿no? O sea, sí Oye, tengas, y es frecuente que nos encontremos que no utilizan el formato, no se utiliza pues el formato de CFDI específico para dividendos correcto, y terminan exacto. utilizando el de retenciones en El de general, genérico, que ¿no? no es el Ujú. adecuado. No, porque Sí, pero es que es el que software que tengo de facturación no lo trae, bueno. Eh, hay que ocupar el del SAT, porque sí, ese trae nodos específicos, ¿no? Nodos específicos hasta de dónde vienen las utilidades, o sea, para darle tratamiento fiscal correcto, como decías hace un rato, distinguirlos del 14 en adelante, como los anteriores. Entonces, ese dato es muy específico, son datos específicos que determinan el efecto fiscal. una ventaja que tenemos ahora con este nuevo portal del SAT, en mi opinión, no sé si ya lo viviste, al estar haciendo declaraciones de personas morales nos dábamos cuenta que el tiempo límite que te pone ahí es, la página se cerrará en tantos Ajá. segundos, en tantos minutos. Hemos notado que en personas físicas, como la tienes que ir llenando, la forma que la vas llenando, es más amplio el rango Sí, de espera de o de estar verificando datos, no te pone un tiempo tan estricto. tan ajustado, ¿no? Es, Ajá. es más amplio. Ahora, eh,
clave contar con tu firma electrónica vigente o cuando menos con la contraseña. Veremos en qué casos ahorita comentaremos. Y cuándo invariablemente vamos a necesitar la firma electrónica y en qué casos sí podemos presentar la declaración anual con la con, sola con la contraseña. contraseña. Oye, para entrar puedo usar la contraseña y después al enviar la declaración anual, si me exige la firma electrónica a cambio, sí, sí puedes hacer, Sí. pero no vas a poder entrar al portal si no tienes o firma electrónica o contraseña. De hecho, incluso hay un aviso cuando te dicen, oye, si tu saldo a favor es tal, o sea, te da instrucción muy precisa de cómo debes enviarla en este Sí. portal. Mencionabas hace un rato que hay que echarle un ojo a los visores, Exacto, la importancia de los visores es vital, porque eso te puede ayudar a prevenir dolores de cabeza, ¿no? Y pero poder, ¿cuándo los tengo que revisar, Armando? ¿Cuándo sugieres? pues mira, CFDI de nóminas, pues puedes irlo verificando muy periódicamente, porque pues puedes ir detectando errores. O sea, no esperarme la declaración anual. Cada mes que No, me paguen, puedo estar verificando que aparezca mi información. exacto. Yo creo que sería bueno irlo revisando. Y el de facturas emitidas y recibidas igual. Irlo revisando sobre todo, pues para cerciorarte que el médico, el que te haya expedido el hospital, el que te haya expedido el comprobante, pues cumpla con todos los requisitos. Si no, de lo contrario, vas a tener dolores de cabeza, luego ya no te lo quieren cancelar. Y luego pues, el tema del trámite de conciliación de CFDIs, luego la verdad es que luego no ha sido muy efectivo, luego el contribuyente emisor no contesta y la verdad es que está complicado. Entonces Sobre todo sí, cuando el comprobante es emitido con números del catálogo de facturación que no correspondan al que te que va a no, aparecer recargado en la exacto. declaración anual. Exacto, porque o pusieron otro uso de CFDI o temas así, entonces sí son importantes. Estas herramientas, la verdad es que sí son útiles, nada más que digo, un poco técnicas, pero ya una vez que los vayas manejando, Porque nos vamos a descargando, encontrar de todo, ¿no, Armando? Hay hospitales, por ejemplo, que te van a facturar todo como servicios médicos, que a lo mejor va a ofrecer menos problemas que aquel que te desglosa y te todo, pones tanto del quirófano, tanto de los Kleenex, tanto de las pantuflas, tanto del pato, y pues sí, se va complicando porque utilizan ya conceptos de facturación muy específicos que no te van a ayudar para tomar la para, deducción para tomar en la digamos, declaración anual. el parámetro que toma la plataforma del SAT. Y algo también que tuvimos muy tema, ahorita ya con esto de las devoluciones automáticas, pues es ahora ya estas temas de materialidad. No sé si te tocó que ahora el SAT pregunta y dice, a ver, ahora demuéstrame que sí estabas enfermo y que por eso pagaste honorarios. Entonces, la verdad sí ya se pone, hay que hasta guardar el expediente clínico o guardar algo, pues, que luego te pueden preguntar y, oye, compruébame que sí estabas, que sí, Así como sí las estás mal. aseguradoras que te piden todos los comprobantes, va a ser igual, ¿no? Ajá, Mándame o sea, estudio, mándame mándame todo que compruebe que efectivamente te enfermaste, ¿no? O sea, o que tuviste pues, este tema, que te dieron el servicio. A pesar de que pues, el médico ya emitió, ya también declaró, a pesar de eso, hay que conservar la documentación que ampare esta materialidad. Si yo tomo todas estas deducciones, pudiera ser que mi impuesto anual disminuya si me da a cargo o pudiera ser que me dé a favor. Así Si me es, da a favor, tengo la opción de irme por la vía de la devolución automática, una devolución convencional, es decir, una solicitud que presentemos ante el SAT, 40 días. o guardarlo para compensarlo posteriormente. ¿Sí? Así es. Es Incluso, importante las casillas en la declaración anual. Estas tres para que puedas seleccionar qué deseas hacer. fíjate que hay un truco que hay que hacer. Si te toca declarar ingresos de todos, de los que van en la declaración anual, salarios, dividendos, intereses, arrendamientos, te da a favor. Y luego cuando declaras los ingresos de venta de acciones de las que se colocan entre el público en general, de acciones de bolsa, te da a cargo, primero presenta la declaración donde te vota a favor para que ya con ese número de operación compenses y pagues el impuesto de Ah, que te salga a ok, cargo ok. en bolsa. Ahí con eso me debes un honorario, Armando. Veo que lo habías hecho antes. Perfecto. Bien, entonces, ¿qué hacemos con los saldos a favor? Entonces, ¿cómo puedes hacer valer este tema pues de obtenerla?
Entonces, en la declaración está en esta plataforma, pues puedes optar por hacerlo en forma automática, que la verdad es que pues hasta el año pasado sí se presentaron algunos retrasos o algunos requerimientos como los que mencionabas hace un rato, pero realmente pues sí ha sido un programa que el primer año fue pues, muy rápido, ha venido ahorita poniéndole candados el SAT, pero la verdad es que sí es una muy buena opción para poder considerar esta facilidad Lo que yo administrativa. extraño de otras épocas, cuando obtenías tu devolución, de otras épocas con otros gobiernos, que te llegaba una cartita de contribuyente cumplido, hombre, y esas ya no llegan. Tu palomita, sí, sí, sí. Sí, Pero pues ahorita ya se pone más complicado, entonces sí hay que documentarnos mejor y pues sí, de todas formas sí sería bueno utilizar esta facilidad administrativa de devolución automática. Ahorita vemos algunas cantidades que también están bien. para saldos a Aplican. favor de menos de 10,000 pesos, puede usar contraseña, e-firma o e-firma portable, la que tú Así elijas. es, con 10,000 pesos en menos entras al programa de devolución automática con la 100, con diez Si mil pesos. rebaso 10,000 y llego hasta 150,000, invariablemente es con Ahí sí necesitas con la firma I-firma o portable. la Fíjate I-firma que esta portable. regla fue uno Así de los es. cambios que tenemos para esta declaración. El año pasado, entre 10,000 y 150,000, si ya tenía precargado en el formulario una clave bancaria estandarizada de Ujú. una cuenta bancaria del contribuyente, podíamos tomarla, porque así lo establecía la regla 232, y podíamos no utilizar la firma electrónica. Yes. Hoy 2026, si vas a presentar tu declaración anual y te da a favor mayor de 10,000 pesos, si lo quieres obtener en devolución, invariablemente necesitamos firma electrónica o firma electrónica portable. Así es. Y esto, Además, pues haberlo señalado en la declaración anual esto, haberlo seleccionado, que lo vas a pedir en devolución, tomar una de las claves que ya vengan ahí precargadas y si no, pues añadir una nueva, si es que te vas a ir por ahí, haber señalado correctamente el RFC de los retenedores, que esto viene precargado, sí, y de las personas con las que tuviste deducciones personales, que también ya vienen precargadas. Pueden así es. equivocarse el SAT, pues hay que ir a rastrear o rascarle pues ahí al visor a ver si tienes algunos otros comprobantes que no se estén tomando en cuenta y que tú tuvieras derecho en incorporarlos. ¿Cuándo no aplica la devolución automática? Pues cuando son más de 150,000 pesos, no aplica. Si pides devoluciones de años anteriores, pues tampoco aplica. Si utilizas la contraseña en lugar de la I-firma, pues tampoco. Eh, También creo que establecen el tema de si estás en una presunción del 69B de los famosos factureros, que hayas ocupado, pues ahora sí que comprobantes de EFOS. Y pues creo que también hay un tema de cancelación de sellos. Si te cancelaron el sello por temas de no haber desvirtuado tus operaciones y te hayan cancelado el sello en ese año, por ejemplo, 25, en teoría no aplica para esta devolución automática. Sí, te va a llamar el fisco a cuentas, ¿no? Para Así es. que presentes la documentación, lo que está a tu favor, pero sí se va a entorpecer el El procedimiento de proceso. devolución automático. Ah, y también creo que es hasta julio, 31 de julio. Fíjate que sí hay una regla miscelánea que lo habilita. Ajá. Aunque tuvieras manifestado tu declaración anual un mecanismo, pensemos compensación y luego cambias a Ah, devolución. ok. Si lo Lo haces puedes antes del cambiar 31 de julio, julio 2026, todavía pudieras, accedes pues al sistema de al programa automático. mecanismo de devolución automática. Si tienes rechazos, los puedes consultar y puedes conocer por qué la autoridad no te otorgó el saldo a favor en su totalidad. Ingresas nuevamente una solicitud, eh, anexas los comprobantes a los que el fisco tuviera rechazado y puedes de manera automática pedir el excedente o el diferencial de lo que el fisco te depositó contra tu saldo a favor original, si es que tienes los elementos para comprobar que te procede la deducción o la devolución en su totalidad, Y la ya deducción de es los en un comprobantes. procedimiento normal, ¿verdad? De presentar tu solicitud de devolución, te Sí. pueden llegar requerimientos, te van a pedir
seguramente todos tus estados de cuenta y entonces también ahí hay que tener pues, todo bien amarrado porque todos los depósitos, ya saben, todos los depósitos son ingresos, salvo por el contrario. Entonces sí te vas a ese procedimiento de devolución, pero hay que estar preparados para un requerimiento. Esta es la regla que mencionabas de irnos hasta el 31 de julio del Ándale, 2026, que es la 232. dos, tres, dos. También recordar que si no la presentas, pues podemos ser sancionados y si tienes expedición de comprobantes, como son los arrendadores, la actividad empresarial, los honorarios, pues pudieras caer en una suspensión o una restricción de los sellos digitales para poder facturar, que es el elemento más fuerte que tiene hoy día la autoridad, pues para que te pongas al corriente en el pago de impuestos. Y la opinión fiscal, ¿no? También la opinión seguramente saldrá con que te debes todavía tu Ahora, declaración sin anual. duda, estarás de acuerdo que tenemos que tener al día nuestro buzón tributario. Sí, para todo este proceso hay que tener al día el buzón, porque pues, todas las comunicaciones serán a través de eso. Para eso es el buzón, para Oye, tener. hermano, si te parece, vamos viendo algunas preguntas que nos hacen. Dice, oye, soy Sí, RIF y claro, sueldos y claro, salarios, ¿estoy obligado? Sí, por los sueldos y salarios, si rebasaron claro. 400,000 pesos, por el RIF no estás obligado por la facilidad de la regla. Oye, quiero presentarla. Ah, pues presenta Así las es. dos, porque pudiera ser que te dé a favor ISR de sueldos y salarios y te dé a favor en el RIF y los podrías compensar el año siguiente contra el propio pago del RIF mensual. Bueno, RIF ya no existe como tal, ¿no? Es Sí, Reciclo hoy ¿no? día, Ujú. régimen simplificado de confianza. Los reciclos están relevados del anual, si tienen empleados, si genero PTU, ¿en dónde la manifiesto? Sí, Realmente, ya lo habías ya lo comentado. habían comentado, sí necesitamos determinar la PTU, no habrá dónde manifestarla, pero pues, cumplimos por si en caso de que haya una inconformidad y pueda haber una revisión del SAT, pues tenemos la forma de cómo la determinamos Me y cómo preguntan la. si los 20,000 pesos a los que referíamos hace un rato, si que no te obligan a presentar la declaración, si se refiere a intereses reales o nominales, son nominales. Son ingresos por intereses totales. Ok. Dice, Y quiero presentar un reciclo anual, pero no me deja, trae errores. Pues, híjole, te voy a dar la respuesta que usualmente da el SAT. Borra cookies, cámbiate de navegador. Sí se puede, yo ya envié algunas, entonces sí se puede. si gano menos de 400, he prestado mi declaración anual, ¿es incorrecto? Si la he presentado, no, no es incorrecto, no te afecta, puedes optarlo. Oye, si en la declaración anual no vienen mis deducciones personales totales, ¿las puedo ingresar? Sí, sí puedes añadirlas, sin problema, las puedes estar ingresando. Más bien verifica por qué no están ingresadas. Seguramente el comprobante ha de haber dicho pago en efectivo y no lo tomó la autoridad. En el caso de personas que solo tienen ingresos por pensiones del IMSS menores a los 400, pero le entregaron los importes del SAR e Infonavit, tienen obligación de presentar la declaración anual. Hay un tema ahí de ingresos exentos por importes del SAR e Infonavit, pero habría que ver la suma de ambos. Oye, aquí hay un suertudo, dice, o suertuda. Los donativos o traspasos entre cónyuges no tienen tope. No, no tienen tope. Pide todo lo que quieras. Pide y se te conceden decíamos hace un rato que los donativos en México todavía están exentos. Y la única obligación que tenemos es en la declaración anual manifestarlos si rebasaron, sumados con los préstamos y con los premios, 600,000 pesos. Si no llegas a 600,000 pesos, no tienes que manifestarlo en la declaración anual. Si estos traspasos entre cónyuges son superiores, pensemos, los 50,000 mensuales que te da 600 en el año, ya estarías obligado a presentar declaración anual, aunque no tengas ingresos por ningún otro concepto. Es decir, Así si es. resulta que bueno, acá en Jalisco le decimos chivo, ¿no? Si por la mesada, como le digan en el resto del país, si por el donativo, la mensualidad entre los cónyuges en el año rebasan estos 600,000 pesos y no tienes ingresos de ningún otro tipo, estarías obligado a presentar declaración anual. Dice, en el caso de una persona física por sueldos y salarios, si recibe una indemnización por seguro de vida de su papá, no tiene constancia de retención ni cómo se informa. ¿Se paga impuestos? Pues no, en el 93 de renta, el de exentos, habla que
las primas, las cantidades entregadas por las aseguradoras por los riesgos ocurridos, pues no son ingresos gravables, son ingresos exentos. Oye, nos preguntan también, tengo ingresos de pensión del IMSS, estoy obligado por la pura pensión del IMSS, si rebasa 400,000 pesos al año, estás obligado. Y también soy reciclo, estoy obligado, bueno, ya dijimos que es una facilidad no presentarla, pero puedes presentarla también. Si lo que quieres es demostrar ingresos, es decir, contar con elementos para obtención de un crédito o por alguna razón requieres demostrar ingresos, pues sí, presenta tus declaraciones anuales por ambos conceptos. Aunque no llegues a los 400,000 pesos de la pensión, y aún que el reciclo te da la facilidad de no presentarlas, si es tu voluntad presentarlas, adelante. ¿Qué más encuentras? En los casos de saldos a favor mayores a 10,000 pesos, el sistema no me otorgó el acuse de la declaración de forma automática, pero en los menores de 10,000 sí lo mostró. En teoría debería mostrarlo en ambas. El acuse de la declaración, pues, debería ser en ambas, no dependería del monto del saldo a favor. Algo ahí a lo mejor pasó algo en el proceso, pero ambas deberían de generar un acuse de recibo. Dice, vendimos una casa en 2025 en copropiedad. ¿Cómo se debe de informar? Hay un apartado que llama datos complementarios y cada uno de los dos copropietarios debería de manifestarla. No en todos los casos, no en todos los casos. Si lo que le corresponde a cada copropietario no llega a 500,000 pesos, no estás obligado. Si rebasa los 500,000 pesos, hay que informarlo. ¿Voy a pagar impuestos por ello? No, no pagas impuestos por ello. Es de carácter meramente informativo. Así es. Realicé mi declaración anual en julio del 25 y tenía un saldo a favor y nunca me llegó al banco. Bueno, Nunca ahí, llegó con tu buzón tributario puedes ingresar al una apartado aclaración. de comunicados y seguramente ahí vendrá el motivo del por cual te rechazó la autoridad la, la devolución automática. Usualmente sí hay ese tipo de información, sí la vas a encontrar en el portal y te va a dar el motivo. Si no estás de acuerdo con el motivo que la autoridad manifestó, puedes tramitar una devolución automática acompañada de todos tus documentación comprobatoria, tanto de los ingresos como de las deducciones que a tu juicio corresponden. Bien. Dice, me aparece una pérdida de intereses precargada en el portal del SAT. ¿La puedo tomar? Si te corresponde, sí. Por supuesto, al momento que tienes los ingresos del ejercicio, los ingresos reales del ejercicio, tienes derecho a tomar las pérdidas de ejercicios pasados. Si aparecen precargadas, lo más seguro es que no lo hubieras tomado en años pasados y tienes derecho a tomarlas ahorita, sí. Revisa nada más que en ejercicios pasados no lo hubieras tomado para que no lo dupliques. Dice, pago en parcialidades tiene intereses de qué tasa. En la en la regla miscelánea vienen los factores que se pueden aplicar y vienen un cálculo ya una tablita, entonces pues ahí se pueden consultar. Sí, otra pregunta de casa habitación. ¿Y qué datos se ponen en la declaración anual? Solo el monto. No tenemos que manifestar ni a quién se la vendimos, ni con qué notario, ni en qué fecha. Nada más el monto se establece de cuánto es el monto que tuvimos como ingreso exento por ese concepto. Si están faltando deducciones personales en la declaración precargada, ¿las puedo agregar o se me negará el saldo a favor? No, sí las puedes precargar, o sí las puedes cargar, perdón. Tiene posibilidad de agregarlas, pero sí tienes que verificar bien porque la razón, quizás es el concepto del CFDI, quizás es la forma de pago, habrá que revisarlo bien porque si no, sí lo van a negar. Sí, fíjate que nos preguntan también si un arrendador, seguramente por un comentario que yo hice que estaban limitadas las deducciones en los arrendadores, las personas físicas que obtienen ingreso por el uso o goce temporal de bienes y un arrendador puede tomar en la declaración anual los intereses reales de créditos hipotecarios. Sí, recordemos que las deducciones personales son deducciones adicionales a las que corresponda a cada capítulo por el tipo de ingreso que hubiese obtenido, de suerte tal que sí, un arrendador, si es su casa habitación, independiente a los inmuebles por los que obtiene ingresos de arrendamiento, sí puede tomar esa deducción en la declaración anual.
Dice, los donativos o traspaso entre cónyuges. No tiene tope, no me quedó claro. No, no tienen tope, o sea, esa operación no tiene ningún tope. Tampoco los, digamos, donativos entre ascendientes y descendientes en línea recta. Lo que sí tiene tope es cuando es al revés, descendientes a ascendientes. Sí tiene una limitante que no después baje. Suban la donación y luego baje. Suba un papá y luego baja el otro. O sea, entre hermanos. Sí tiene tema. Oye, nos preguntan sobre ingresos que obtengas en el extranjero, si debemos de manifestarlos en México. Sí, por Sí, supuesto que sí, hay un mecanismo específico de cuánto impuesto puedo acreditar acreditar. eh, para este país. El mecanismo que está en el artículo quinto, si mal no recuerdo, de la ley del SR, nos da una fórmula específica que debemos de llevar a cabo. Pero sí, sí es posible. Si cuentas con tu constancia de retención del extranjero, que cumpla todos los requisitos que la ley establece, por supuesto que la puedes tomar. Este, salió publicado, Armando, ya también el factor de De acumulación de intereses. intereses. Ok. Acuérdense que tenemos para, si se obtienen ingresos en el extranjero por concepto de intereses, incluso la variación cambiaria, pudiéramos tomar este factor en lugar de utilizar todo el mecanismo de cálculo de determinación de ingreso acumulable por intereses obtenidos en el extranjero. Eh, Salió muy alto, en mi opinión, es del punto 0,486, algo así. De suerte tal que sin duda este año nos convendrá más hacer la mecánica larga de cálculo Sí. de determinación de ingreso grabado, Real. ingreso exento o a la toma pues de la pérdida de tipo cambiario Sí. contra la opción La opción de la interés regla. acumulable. Hay Así que hacer es, los de dos acuerdo. cálculos, hay que ver cuál nos beneficia. La opción es anual, yo puedo tomar la que a mí más como contribuyente más me convenga. Así es. Muy bien, Armando, son las 11 pasaditas, debimos haber Sí. terminado a las 11. Agradecer a todos los que nos acompañaron. Y con gusto manden sus dudas porque sí son muchas, pero podemos irlas viendo en el correo y con gusto las vamos contestando porque sí, sí Y son aquí los muchas. tienen en pantalla Pero para les que agradecemos puedan. mucho y muchas gracias por todo y estamos a la orden. Y estén atentos a los próximos webinars que tengamos también de la firma con temas sin duda interesantes a cumplir. 30 de abril. Así es. Gracias a Gracias. todos. Buen día.